Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, tengo que transformar al cachorrito loco en un cuasi duque. Parte 4. Era hora de preparar una comida nutritiva para ese hombre tan musculoso que ahora más parecía su bendición que la seguía a todos lados. A pesar de que fue inesperado que Lord Ceres se despertara antes del mediodía, Daerin estaba decidida a cocinar con él. Además, necesitaba de su presencia, ya que no había mejor identificador de veneno que él, como si fuera un perro de aduanas, pero en este caso, para rastrear veneno. Daerin pensaba que ese hombre lucía espectacular, a pesar de haber dormido pocas horas por la noche y la mañana. La conciencia de Daerin le pesaba un poco debido a que utilizaría como perro rastreador al futuro Lord, que se suponía que algún día sería un noble. Pero la sobrevivencia era más importante que las etiquetas. Fue así que una por una olfateó las cebollas y las zanahorias, así como todo lo que utilizarían para cocinar. Aparte de los vegetales y tubérculos, había otra caja llena de libros. Eran libros de cocina, desde lo más básico hasta ser todo un chef. Todo eso lo había enviado el señor Loven. Daerin empezó a hojear el libro, pero como no sabía cocinar, eso estaba escrito en chino para ella, así que lo abrió y lo cerró en menos de 2 segundos. Por lo que prefirió improvisar. Al fin y al cabo, cocinar no era nada del otro mundo. No, Daerin no pudo, a pesar de que había imágenes y lo estaba leyendo, se dio por vencida con el libro, así que se lo pasó a Ceres, que tenía curiosidad. Al parecer, Ceres jamás había visto un libro, lo veía como algo raro. Daerin lo abrió para mostrárselo, pero después de que Ceres lo olfateara, perdió interés en el libro. Prefirió dárselo para que lo hojeara. Lo que no se le ocurrió es que ese hombre no sabía leer, y por cómo agarraba el libro, era obvio. Al caer en cuenta de ello, casi se le salió el alma del cuerpo. ¿Cómo rayos había sido entrenado tan rigurosamente? Pero jamás había leído un libro. Es más, ni siquiera le habían enseñado lo básico. Ceres comprendió lo que decía Daerin, y le respondió que leer no era necesario para la batalla. La sacerdotisa decidió que empezarían primero con el alfabeto, palabra que Ceres tampoco conocía. Intentó explicárselo, pero el pobre cachorrito seguía sin entender. En ese instante, Daerin se preguntaba si ese rostro era de cólera o porque estaba confundido. Tal vez era porque había preguntado si le gustaban las letras. Era el colmo, no sabía que le gustaba y que no. Mucho menos había dormido en una cama, no sabía leer ni escribir. Significaba que su trabajo ahora sería también el de maestra de kindergarten. Daerin, para su propia conveniencia, decidió que antes de aprender a leer y escribir, aprendería a cocinar, ya que lo primero era sobrevivir a no ser envenenados ni de indigestiones por comidas mal cocinadas. La sacerdotisa leyó las instrucciones. Primero tenemos que picar las cebollas y las zanahorias. Y luego le preguntó a Ceres si comprendía lo que era picar. Este dijo que sí. Daerin pensaba que todo el entrenamiento le serviría para algo y podría cortar correctamente las verduras. Ceres estaba listo para intentarlo. Como si fuera una computadora procesando datos, miró la cebolla para luego proceder a cortarla. Ni bien alzó el cuchillo, un aura terrorífica emanaba de su cuerpo. ¿Cómo rayos le había dado un arma al perro rabioso? Daerin ya se estaba arrepintiendo de la idea. «¡Soy una idiota!». Le dije que esto no era un campo de batalla y después lo dejé tomar el cuchillo. «Aléjate, Daerin. Aléjate, vete más allá, mucho más, un poco más», pensaba la sacerdotisa, para así poder huir si era necesario. Las pobres verduras estaban llorando. Semejante aura no había escapado de ellas. No querían hacer contacto visual. La escena desde el punto de vista de las verduras era descomunal. Las pobres no pudieron quedarse con los ojos cerrados. 5 segundos después, estaba cortando absolutamente todo. Como si fuera un espadachín, las hizo trizas en el aire. Luego las hizo picadillos sobre la tabla de picar. ¡Guau! Daerin estaba observando una escena de arte en lugar de cocina. Ceres, con tan solo usar sus 2 manos, se había convertido en una licuadora. La futura licuadora Ceres Generación K. Se trataba de picar, pero él terminó moliéndolo todo con el cuchillo. Eso era casi imposible para un humano. Todo estaba listo, en menos de 15 segundos. No solo cumplió con la tarea,
sino que verlo maniobrar la espada había sido un privilegio. Y ahora tenía puré, cuasi jugo de zanahoria con cebolla. Al menos podría hacer un espagueti con salsa roja. Dairin se preguntaba en qué momento había dicho licuar o moler, porque nada estaba picado, sino hecho jugo. Así que preguntó. Ceres le respondió que eso era picar, o dejar el producto hecho picadillo. Lo sabía muy bien porque era lo que se les ordenaba para deshacerse de los cadáveres de los prisioneros después de haber sido torturados. «¿What the fuck? ¿Qué rayos acababa de decir?» Esa era la dura vida de Ceres, su realidad. Luego, por inercia, elevó una plegaria en nombre de la zanahoria y la cebolla que acababan de ser hechas picadillo, pero en sí lo hacía por todas las almas que terminaron en sus manos. Tenía que dejar esos pensamientos atrás y concentrarse en la comida. Tenían la carne para poder prepararla tal como lo decía el libro. «Córtala en cubos», le dijo Daerin a Ceres. Minutos después, todo estaba listo. Olía muy bien y parecía comestible. Daerin tenía el buen presentimiento de que podrían comerlo. Hasta a mí me dio hambre al ver la mezcla tan bien ilustrada. Sí, definitivamente olía bien. A Daerin ya se le hacía agua a la boca. Literal. Le dio gracias a Ceres por haberla ayudado a cocinar. Jamás había pensado que se necesitaba resistencia física y semejante habilidad con las herramientas filosas. Pero Ceres estaba ido. Por más que le hablaba, no respondía, así que lo llamó para que reaccionara. Le preguntó si le había gustado cocinar, si le gustaría hacerlo a partir de ese día y si valía la pena. Ceres sencillamente dijo que su nivel de cocinar era muy bajo como para ser valorado. Luego Daerin le explicó que no se trataba de alcanzar un nivel, sino de poder valorar las cosas, la experiencia, si le gustaba o no, si el proceso había sido divertido. Ceres no conocía el concepto de la palabra diversión o gustar. Explicar la palabra gustar y divertido no iba a ser fácil. Lo hice, pero no lo haría de nuevo. Era como un no me gusta o no me gustó. Lo hice porque debía de hacerlo, no porque quisiera. Pero Ceres solo repetía palabras que no estaban en su vocabulario o comprensión. ¿Quisiera? ¿Debía? Entonces Daerin le explicó que cuando algo te gusta, lo haces porque quieres, porque te agrada, porque te da felicidad, paz o placer. Pero si algo no te gusta, entonces prefieres no hacerlo. Le dejó en claro que si lo que se le pedía hacer era algo que no le agradaba, no le gustaba o no quería, entonces no debía hacerlo. No era correcto obligarlo a hacer algo que él no quisiera. Añadió que la cocina requiere de práctica, y a más práctica, entonces mejor es el resultado. Pero eso solo lo hará si él así lo quiere. «Quería». «Quiero». «Lo haré. La próxima vez lo haré yo», dijo Ceres todo entusiasmado. Daerin, para animarlo más, le dijo que estaría esperando la siguiente comida que él hiciera. Pero al mismo tiempo, se preguntaba si ese rostro significaba que no le había gustado lo que ella cocinaba, pero decidió no preguntárselo. Si te gusta nuestro contenido, da like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que también puedes ser miembro del canal. Ella misma se dio palmaditas en la espalda, diciendo que todo había sido un muy buen trabajo y que no podía esperar a probar el estofado. Justo en ese instante, Ceres estaba a punto de agarrar las asas de las ollas sin guantes. Se iba a quemar. Daerin le dijo que tuviera cuidado y usara guantes para coger las asas de la olla que estaba hirviendo. Ese ollón es para un regimiento, pero ellos son solo 2. ¿Tanto come Ceres?, me pregunto yo. La comida había estado bien, y durante la socialización sucedió algo inesperado. ¿Te gustan las zanahorias?, preguntó Daerin. A veces, respondió Ceres. ¿Qué hay de la cama?, añadió la sacerdotisa. No me gusta, dijo Ceres. ¿Y las espinacas? Sí me gustan, contestó Ceres. Luego, a Daerin no se le ocurrió mejor cosa que preguntar qué pensaba de ella. Si era agradable o desagradable, si le gustaba o no, como si fuera un vegetal más o un objeto. Ceres se quedó pensativo, sin hacer gesto alguno, simplemente meditaba sobre la pregunta. Después de un rato, le respondió que ella era desagradable. Daerin pensaba que él había sido demasiado directo. ¿Cómo rayos se atrevía? Sobre todo después de todo lo que había hecho por él. Lo que Daerin no entendía era que, para Ceres, ella era una máquina de hacer ruidos
y eso era desagradable para él. No se refería a la persona que lo cuidaba. El pobre cachorrito no tenía idea de lo que era apreciar o valorar a una persona por su personalidad y acciones, y no por los ruidos que pudiera hacer. Así que la sacerdotisa mascullaba entre dientes que al menos había sido sincero. No podía creer que un verdadero perro al menos era fiel y amoroso con su amo. Pensaba que ambos eran humanos, y todo el tiempo invertido en cuidados y cariño había sido para nada, pero ni ahí, él no la apreciaba. Así que Daerin le preguntó por qué le desagradaba, y él le contestó que era ruidosa. Sí, tal como lo habíamos pensado, Daerin era una máquina de hacer ruidos. ¿What? ¿Qué cosa? ¿Era en serio? No había considerado en absoluto la atención, cuidado, sanación que le había dado. Simplemente era ruidosa. Se preguntaba si desde ese día debería de dejar de respirar y hablar para así no molestarlo. Después de ese día, lo vio totalmente enojado varias veces en su dormitorio, a las 2 de la mañana, cuando ella roncaba o hacía el más mínimo ruido. Si no se hubiera contenido el cachorrito rabioso, ella habría pasado a mejor vida sin darse cuenta, en pleno sueño. Ella lo sabía muy bien. Cuando se iba a dormir muy cansada, roncaba mucho. Lo que ella no sabía era que cuando no estaba cansada, también roncaba. Ya estaba disculpándose por los ronquidos nocturnos, decía que no era muy frecuente, ella no podía hacer nada al respecto. Ceres la interrumpió para decirle que seguía siendo ruidosa, es decir, que también hablaba mucho. Según Ceres, la pobre Daerin era una habladora o parlanchina. Si bien Lord Ceres aprendía muy rápido, no había forma de sacarle de la cabeza de que no era culpa de Daerin el ruido nocturno, no podía evitarlo, así que tendría que encontrar la forma de calmarlo y evitar sus impulsos salvajes. Con tan solo verlo cortar el filete, se había dado cuenta de que tenía futuro como noble, la posición en la silla, los codos, cómo cogía los cubiertos, hasta cómo cortaba los trozos de carne. Sin embargo, cuando se trataba de hacer ruido, eso podía romper toda su concentración y tirar todo el trabajo hecho por la borda. El simple hecho de que Ceres tolerara un poco más los ruidos no significaba que fuera capaz de soportarlo y socializar. Si con las justas era capaz de soportar los ruidos que ella hacía, ¿cómo podría lograr que algún día pudiera estar presente en un banquete? Hasta la simple respiración, tan vital para subsistir, le era molesta, se notaba en su rostro. ¿No era eso demasiado?, pensaba Daerin. «Ceres, yo no soy tu enemiga. Yo no voy a torturarte. Yo solamente quiero ayudarte. ¿No lo entiendes? Si dejo de respirar para no molestarte más, entonces voy a morir», dijo totalmente furiosa al no poder tolerar más esa actitud. Sus tenebrosos ojos hablaban en lugar de sus labios, mostraban la insignificancia de lo que había dicho. No hacía falta que le dijera lo que pensaba. Daerin podía darse cuenta con solo verlo. Ya cansada, para romper la tensión, preguntó si le gustaban los gatos. Ceres respondió que no, eran horribles criaturas. Karen, ¿qué le pasa a ese perro loco? Luego decidió optar por los cachorros, así que lo interrogó sobre qué pensaba acerca de ellos. A lo que Ceres contestó que eran desagradables. Daerin, ya desesperada, le nombró a las ovejas, y Ceres se sinceró diciéndole que no le gustaban para nada. Sumando todo lo que había preguntado, cayó en cuenta que no le gustaba nada, por lo que preguntó si estaba tratando de decir que odiaba a todos los seres vivos. Para su desgracia, Ceres puso un rostro pensativo, como si ella hubiera acertado en lo que acababa de decir. Y sí, 5 segundos después, le dijo que eran molestos. Eso era todo. Ese hombre jamás podría ser un noble. Definitivamente, el sumo sacerdote lo había hecho a propósito. La había mandado a una misión que no podía ser exitosa. Le habían visto la cara. No obtendría nada de lo que le habían prometido. Era como intentar aguantar la respiración para complacerlo, y así dejara de sentirse ofuscado. Lo haría, pero estaba segura de que no podría hacerlo por más de 1 minuto. Con el rostro hinchado como un hámster que en lugar de semillas llevaba aire, intentaba dejar de respirar para agradarle al futuro Lord Ceres. Daerin pensaba que sólo así podría hacer que él la aceptara y llegara a quererla. Pero no era solamente ella a quien podía escuchar. En ese instante, la concentración de Ceres se dirigió hacia la ventana. Algunas hojas caían, y ese simple hecho también le molestaba. Sería imposible hacer que pudiera tolerar todo tipo de minucias y que dejara de actuar como un loco.
Ceres seguía concentrado en todos los diferentes sonidos que eran imperceptibles para Daerin. Se quedó observando cómo una hoja caía sobre la cama. Era una hoja, una simple hoja. ¿Qué rayos podía hacerle una hoja?, pensaba Daerin. Tomó valor y se lo dijo. ¿No pensarás que las hojas también son tus enemigos, verdad? Ese día, Daerin no se sentía especialmente entusiasmada. Ya lo había intentado, y Ceres seguía sin comprender que no debía de reaccionar a todo, en especial a cosas que eran naturales para la vida cotidiana. ¿Lograría hacerlo comprender? ¿Podría hacer que ese hombre dejara de sentirse amenazado todo el tiempo? Mientras Ceres miraba fijamente las hojas, no sabía qué pensar al respecto, intentaba reflexionar, pero no podía llegar a una conclusión. En pleno proceso, Daerin empezó de nuevo a hablar. Ella simplemente quería compartir el momento, una vista bella con una paz muy cómoda. Pero Ceres, con su bello rostro con los ojos fijos en las imágenes de las hojas de los árboles, solamente podía pensar: esta mujer es muy ruidosa, despierta o dormida. A pesar de insistir en que era desagradablemente ruidosa, Ceres meditaba que a veces sentía cosas que nunca antes había sentido. Esas sensaciones y sentimientos eran muy diferentes a las sustancias que le daban para que entrara en el campo de batalla. Sustancias prohibidas que hacían que sintiera la adrenalina en ebullición que hacía que actuara así. Pero al mismo tiempo, después de haber sido inyectado con eso, sentía que se sumergía en un abismo sin salida, donde casi perdía la conciencia en su totalidad. Por fin llegó a la conclusión de que no era necesario luchar contra esos tipos de ruidos. No le causarían ningún daño, por lo que no sería necesario finiquitarlos. En ese mismo instante, un par de pequeños gorriones entraron volando por la ventana. Terminaron posándose en el alféizar de esta. ¿Sería eso una prueba divina?, se preguntaba Daerin. Pero Ceres sencillamente permanecía sentado, como si hubiera entrado en un trance de meditación lleno de paz. Al parecer, Daerin por fin lo había logrado. Pero como ella había estado en la misma posición sin hacer ni un solo ruido, casi sin respirar, ya no lo soportaba más. Estaba a punto de explotar. Se preguntaba si realmente eso era lo que él quería, verla completamente enojada y llena de calambres o agujetas. Ya ni siquiera podía pararse, no sentía sus piernas. En un inicio, Daerin pensó que la mejor forma de convertirlo en un noble digno sería si ella se convertía en su sirvienta. De esa forma, por lo menos Ceres interactuaría con ella, y así con el tiempo aceptaría a otras personas. Pero ser su sirvienta no había funcionado, así que no sabía qué hacer. ¿Su guía espiritual? ¿Una cuasi gurú? ¿Qué rayos debía hacer? Ahora interpretaba roles de cocinera, maestra, niñera, sirvienta, gurú, terapeuta. ¿Qué más tendría que hacer para poder lograr que ese hombre se convirtiera en un noble? Todo para el servicio de la estúpida sociedad aristocrática. ¿Era en serio? No soy una sirvienta. Soy una sacerdotisa. ¡Maldita sea! ¡Ya estoy harta de todo!, pensaba Daerin, mientras su cuerpo temblaba ante el dolor que le había provocado estar tantos minutos en la misma posición, intentando respirar pocas veces. Se animó a hablar, ya habiendo perdido toda la paciencia, y simplemente dijo que lo único que ella quería era que el señor Ceres se convirtiera en un noble. Así que le propuso comenzar a tratarlo más abiertamente, como si se conocieran desde hace mucho tiempo. No usaría lenguaje formal para nada, ni lo nombraría por títulos como Lord Ceres. Era obvio que no quería sentirse como una sirvienta, aunque seguiría siendo su niñera. A lo que Ceres sencillamente le respondió que estaba bien. Esto dejó tonta a la sacerdotisa coreana, que no comprendía cómo alguien sencillamente permitiría dejar de usar el lenguaje formal. Cosa no entendible para nosotros, porque no tenemos esos problemas de superioridad a través del lenguaje formal. Nosotros simplemente lo usamos para ser respetuosos con nuestros mayores y los jefes. Y eso, hoy en día, hasta los jefes te piden que los tutees. Con tal de que les guardes respeto y cumplas con tu trabajo, todo está bien. Tutear no es sinónimo de ser irrespetuoso en América. No hay diferencia de niveles de estatus, ni de superioridad si usamos el lenguaje formal o informal, cosa que sí existe en Corea del Sur. La sacerdotisa le preguntaba al pobre cachorrito, iletrado, si en verdad estaba bien tutearlo.
Como si el pobre hombre comprendiera eso. No sabía leer ni escribir, solamente recibía órdenes, mucho menos sabría sobre estatus sociales, formalidad y superioridad. Encima arrasaba con todo a su paso, sin ver dichos títulos. Así que, asunto solucionado, a partir de ese momento se tutearían. Podrían llamarse el uno al otro por sus nombres. Por algún motivo, tal cercanía física empezó a sentirse incómoda. De un momento a otro, ya estaba gritando como loca el nombre de Ceres, cosa que le molestó muchísimo al cachorrito rabioso, no por ser informales, sino por lo chillona de su voz cuando gritaba. La sacerdotisa no se dio cuenta de que lo desagradable era el tono alto de su voz, no el hecho de que lo llamara por su nombre, así que no sabía qué hacer. Lo apuntó con el dedo, recriminándole que él mismo había aceptado. Ese había sido un día más en la mansión, uno de tantos donde la paciencia de ambos era colmada hasta decir basta. Al día siguiente, Dairin les daba las gracias a los guardias de la mansión por siempre llevar los víveres hasta la puerta. Ellos le preguntaron cómo había estado últimamente. Ambos estaban preocupados por la sacerdotisa. No sabían muy bien de lo que los sujetos de la unidad K eran capaces, pero habían visto a un sujeto haciendo rabietas de ira. «Lord Ceres, ¿no ha tenido ningún ataque como ese día?», cuestionaban, recordando el día de la fallida entrega de comida que casi terminó en desgracia. Sí, no era fácil el día a día de Dairin, pero como si no fuera ya obvio, uno de los escoltas preguntó cómo se las arreglaba sin sirvientes. Dairin pensaba que esos dos no sabían nada, solamente veían a Ceres como un niño noble que tenía ataques nerviosos y convulsiones, aunque algunas veces sí parecía un niño. Para responderles, Dairin dio un digno espectáculo de sacerdotisa sufrida. «Soy yo, así que estaré bien. Como sierva de Dios, soy feliz si puedo ayudar a alguien que está sufriendo y me necesita». Ese par cayeron redonditos. El resplandor, las palabras, eran dignas de una verdadera sacerdotisa. Y como los sacerdotes eran famosos por sus magníficas bendiciones, ellos dos no lo dejarían de lado, así dando previas disculpas, le preguntaron si ella podía bendecirlos. Dairin se quedó pensativa si en serio le estaban pidiendo la bendición. Una bendición en ese mundo implicaba el emanar y dar un poco de poder divino como un simple saludo, el cual no tenía mucho efecto. Sencillamente te convertía en alguien bendecido por un poder divino. Pero al parecer dicha bendición estaba sobrevalorada. Lo que sí era cierto es que los sacerdotes pocas veces bendecían a las personas, solo se limitaban a sanarlas. Así que el hecho de recibir una bendición era algo difícil de conseguir, algo de que alardear con los otros simples humanos no bendecidos. Algunas personas alardeaban de ello como si hubieran conseguido una tarjeta de oro en una colección. Otros rumores decían que dicha bendición traía prosperidad y buena suerte. Esta creencia había sido regada de boca en boca por todas partes, hasta tal punto que si la gente encontraba a un sacerdote en el campo de batalla, era capaz de pedirle la bendición, por más exhausto que estuviera. Claro está que, en lugar de recibir bendiciones, recibían maldiciones. Eso ya le había sucedido muchas veces antes, así que sabía muy bien cómo lidiar con eso para que no se lo pidieran cada vez que la vieran. «Por supuesto, estaré encantada de bendecirlos», les dijo la sacerdotisa, mientras ese par pensaba que ella era una persona muy misericordiosa y digna representante de la divinidad. Pero iban a ser timados, y no lo sabían. «Por tan solo 20 monedas de plata, con mucho gusto podré bendecirlos», dijo descaradamente sonriendo la sacerdotisa. El par de ingenuos simplemente soltó un «¿Ah?». Eso para Dairin ya era una reacción común. La gente siempre ponía la misma cara. No esperaban que tuvieran que pagar para recibir la bendición. La sacerdotisa sabía muy bien que no debía flaquear. La religión se basaba en fe, así que mientras más segura de sí misma se viera, más rápido sacarían las monedas. El poder divino es una habilidad que Dios nos ha dado para este mundo. Sin embargo, mis capacidades son limitadas y solo puedo otorgarlas a aquellos que se acercan a mí. Por lo tanto, al darles mi bendición y recibir una contribución de ustedes dos, el dinero circulará y podré servir a más personas. Eso es lo que Dios desea. Pero ese par aún seguían reacios a creer dichas palabras. «Bien. Entonces, estas 20 monedas de plata son la voluntad de Dios»,
Bastaba con decir que se comunicaba con Dios, como para que todos abrieran los bolsillos de inmediato. La propia Daerin, al ser pequeña, había aprendido de otros sacerdotes que no recibían salario alguno, y el hambre apremiaba, así que muchos se volvían elocuentes para seguir sobreviviendo, aunque dijeran mentiras. «Ahora aceptamos la voluntad divina», dijo en voz alta. Los dos soldados quedaron de rodillas, rezando, aceptando la voluntad divina. Ya feliz de que lo había logrado, Daerin les decía que habían hecho una gran elección. Daerin reflexionó y se dio cuenta que 20 monedas era mucho. Apeló a su conciencia y se acercó a los hombres y les dijo que solo por ese día había una oferta especial del 50% de descuento, lo cual se le acababa de ser revelado. Aunque parezca difícil de creer, los dos sujetos se tragaron la mentira entera. Claro que podían pagar 10 monedas de plata, eso estaba bien. Al fin y al cabo, recibirían buena suerte, sobre todo en el amor. Daerin se preguntaba si realmente pensaban que el poder divino resolvería la vida amorosa de esos dos. Claro que no. Por lo menos tenían que comprar un San Antonio y ponerlo de cabeza. Al menos eso les daría más probabilidades. Así que antes de despedirse, les dijo que en la vida les iría bien si trabajaban duro. La bendición de Dios siempre estaría con ellos. Más adoctrinados que placebo efectivo, uno decía que ya estaba sintiendo los efectos y el otro que el cansancio de los últimos días había desaparecido. Daerin pensaba que tal efecto no existía, pero como estaba dando un poco de poder divino, tal vez por eso se sentían mejor. Sin embargo, ni ella misma sabía de lo que sus poderes divinos eran capaces de hacer. Hasta había resucitado un ave como Fénix, pero no había caído en cuenta que las cosas que alguna vez habían estado vivas, ya inertes, cobraban vida con tan solo el toque de sus manos. Espero que se sientan mejor físicamente, que ganen confianza en sí mismos y que sus rostros reflejen eso. Tal vez así mejore su suerte en el amor, pensó Daerin mientras les pasaba un poco de poder divino. Michi, algo me dice que va a terminar haciendo milagros. Gracias, señorita sacerdotisa, dijeron al unísono. Entonces me despido, replicó Daerin, y se retiró de la vista de los soldados que milagrosamente no habían sido atacados por seres, a pesar de haber sido muy ruidosos. Mientras se alejaba, escuchaba las promesas que los soldados hacían. «Siempre viviré recordando mi gratitud hacia Dios», dijo uno. «Asistiré regularmente a las ceremonias del templo», añadió el otro. Lo que no les había dicho era que también había efectos secundarios. «Me siento revitalizado». «¡Yupi! Siento que puedo hacer cualquier cosa ahora mismo», gritaban los soldados del otro lado de la puerta, después de recibir la dichosa bendición de manos de Daerin. Entretanto, ella pensaba que todos los días estaba arriesgando su vida para lograr su trabajo, y estaba segura que Dios sería misericordioso con ella y le perdonaría sus mentiras, y por haber cobrado dinero, al fin y al cabo, también tenía que sobrevivir. Fue así como recordó que la terapia de socialización y conversación del día anterior había presentado un momento de crisis. Todo comenzó cuando cambió el tono de su voz porque estaba harta de no poder respirar apropiadamente y totalmente entumecida con calambres o agujetas. Su voz cambió a una chillona cuasi gritando y llena de felicidad cuando Ceres le había respondido que podía tutearlo. Eso hizo que se relajara y botara todo el estrés. Llena de regocijo, sonriendo gritó, «¡Ceres!», lo cual causó que el cachorrito rabioso se volviera un perro enfurecido. No pudo tolerar el aumento de volumen. Así que se quedó en silencio por un buen rato, esperando a no ser desvivida, mientras Ceres solo gruñía. Después de más de media hora en silencio, Daerin se atrevió a preguntar qué había pasado y si había algún problema. A lo que Ceres sencillamente giró la cabeza en negación. Pero el rostro de Ceres cambió a uno de reflexión, dudando si debía decir algo o no. Simplemente soltó una palabra. «Eso». Daerin, con cara de no entender nada, le preguntó a qué se refería con eso. A lo que el cachorrito se limitó a decir, «Otra vez. Una vez más». Pero Daerin estaba en la luna, no entendía nada, no sabía de qué hablaba. ¿Acaso le estaba pidiendo que volviera a gritar para enojarse de nuevo? Daerin reflexionó que también había sido la primera vez que solo lo llamaba por su nombre. Tal vez fuera eso. En ese instante, Ceres decidió bajarse de la cama porque no le gustaba.
Al menos estaba aprendiendo a hacer lo que le gustaba. Era cierto, el mismo Ceres se lo había dicho antes, pero ella insistía en que él se acostumbraría con el tiempo. Había tratado de imponerle algo que ella misma le había dicho que no necesitaba hacer si no lo quería así. Daerin seguía pensando que lo que le pedía era que repitiera su nombre, porque nunca antes lo habían llamado así, pero no se percató que Loven lo llamaba por su nombre todo el tiempo, como si nada. Así que dijo su nombre de nuevo, Ceres. En sí, lo que Daerin no sabía era que el escuchar que la persona que te gusta diga tu nombre hacía que se sintiera muy bien. Eso era lo que Ceres quería escuchar. Más, dijo el cachorrito mimado. Daerin no puso objeción y siguió diciendo su nombre, una y otra vez, cuando él decía más. Más. Continuaba Ceres como disco rayado. Tal vez estaría sintiendo felicidad al estar ahí, al lado de Daerin, escuchándola decir su nombre. Tal vez solo quería escucharla. De repente, Daerin sonrió cuando vio las pupilas de Ceres como las de un gatito que pedía que le prestasen atención. «¿Qué pasa contigo?», preguntó la sacerdotisa. Al ver la sonrisa de Daerin, Ceres quedó cautivado. No sabía lo que era, pero le gustaba. Daerin no lo soportó más y se puso a reír a carcajadas. Podría ser desvivida por semejante injuria, pero al menos moriría feliz. «Eres como un gatito que acaba de descubrir las caricias por primera vez», expresó Daerin. «Ay, no». Había cometido un error. Se había reído a carcajadas, emitiendo mucho ruido. Eso enervaría a Ceres, sin dudarlo, pensó Daerin. Se preguntaba si también lo había ofendido. Al menos ahora le había dicho gatito, y no un perro rabioso como muchos lo llamaban. Sin embargo, para su sorpresa, Ceres posó su mentón en sus piernas, como un tierno cachorrito que de verdad estaba pidiendo que lo acariciaran, y Ceres continuó con su monosílabo favorito. «Más, más, ¿qué?», pensaba Daerin. Decir su nombre, acariciarlo, reírse al compararlo con algo tierno, ¿más qué? Le preguntó si quería que repitiera su nombre, pero Ceres solamente le dijo que era diferente, otra cosa. Luego, con un dedo, presionó delicadamente su mejilla, donde hacía un momento se le había formado un hoyuelo de tanto reír a sus anchas. «Esto. Más». Daerin le preguntó si se refería a sonreír o reírse. Mientras el bello y escultural Ceres que reposaba en sus piernas más a gusto, respondió: «Reírse. Más. Michi, si aparece un cachorrito así, lo adoptamos sí o sí. Luego vemos cómo le hago para no derretirme». ¿En verdad le estaba pidiendo que se riera? ¿Le había gustado tanto eso? Era más que obvio que no podría reírse de la nada. No era una actriz. Pero como Ceres se lo pedía y había demostrado tanto interés, al menos lo intentaría. Así que soltó unos ja 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 como los que acabas de escuchar, idénticos a los de la inteligencia artificial, pensando que eso complacería al cachorrito. Pero no, eso lo enervó. Le causó disgusto, porque era simulado, una risa falsa. Era nuevo en el tema, pero se daba cuenta de lo real y lo falso. Daerin procedió a explicarle que reírse no era una acción que se pudiera hacer simplemente porque sí y ya, solo por quererlo. Reírse era algo que salía de forma natural cuando algo era divertido. Ceres le preguntó qué debían hacer para reírse. «Ceres, normalmente cuando algo es divertido, simplemente reímos juntos». De repente, Daerin empezó de nuevo con lo de ser noble, y que para ser un buen noble debía de aprender a sonreír, y cómo reírse en conjunto con otras personas al socializar, para encajar correctamente. Cosa que Ceres no comprendió en absoluto, ni siquiera sabía qué era divertido y qué no. Lo que Daerin no comprendía era que para Ceres reír juntos era tan difícil que lo comparaba con que los dos asaltaran un campamento enemigo, desvivieran al líder, aniquilaran a todos los soldados y regresaran ilesos. En un 2x3, Ceres ya estaba frustrado. Daerin le preguntaba si en realidad le parecía tan difícil. ¿En realidad nunca antes se había reído? ¿Nunca había sido feliz? ¿No se había divertido? ¿Cómo rayos le enseñaría a reírse? La sacerdotisa se daba ánimos a sí misma para poder enseñarle a reír. Si todo ser humano podía hacerlo de forma natural, él también podría. En realidad, no tenía ni la más mínima idea de si podría lograrlo, pero se estaba motivando.
Luego le confesó a Ceres que estaba intentando motivarse, por lo que le pidió que alzara los brazos como ella y repitiera que «Sí se puede. Vamos a lograrlo. Sí se puede. Uf, sí claro. Harto iban a lograrlo». Dairin al día siguiente, ya en la cocina con los víveres, recapacitaba sobre la larga tarde llena de conversación con monosílabos que habían tenido, sin dejar atrás que Ceres se ofuscaba por todo, y que hacerlo reír sería como un milagro. Intentaba idear una estrategia. Tal vez si le enseñaba a sonreír mirándose en un espejo, lograría que remedara una sonrisa. Sería una medida extrema de llegar a ser necesario para que sus músculos memoricen la pose, y al menos sonriera en una reunión importante. Sin embargo, al ver que no sabía lo que era ser feliz ni divertirse, Dairin caía en cuenta que la vida de Ceres debió de haber sido horrible. Permanecía la incógnita de si alguien que había sufrido tanto y había sido tratado así, podría algún día encajar en la sociedad, con gente que jamás había pasado por eso y que habían vivido una vida normal. Aún así, ella no tenía opción alguna. Era su trabajo, y si no lo cumplía su propia vida estaba en riesgo. Tendría que hacer que Ceres debute en sociedad. Lo que sucediera después de eso no sería su problema. Antes de entrar en la habitación de Ceres, Dairin decidió concentrarse en lo que tenía enfrente, en lugar de permitir que su cabecita se preocupara por otras cosas. «Buenos días, Ceres. Tal como lo conversamos ayer, hoy practicaremos cómo sonreír», dijo la sacerdotisa con una gran sonrisa en su rostro, esperando que ese día no fuera una carga y mucho más ligero y fácil de digerir que el anterior. Pero se había equivocado, había idealizado todo. Ese sería un día más como muchos donde su vida correría peligro, así ella lo quisiera o no. En menos de un segundo, Ceres la jaló a toda velocidad. El cachorrito recordaba que la tarea de sonreír era como trabajar juntos en el campo de batalla, así que lo racionalizó de manera literal. Ese día estarían juntos e intentarían sonreír juntos, mientras lidiaban con las amenazas. «¿Alguien está ahí?», dijo Ceres. Dairin solamente se preguntaba cómo rayos había saltado desde esa altura el otro día. Debía de estar loca. ¿Acaso había trabajado un día entero hablando del viento, las hojas, la paz mental, por gusto? Toda la relajación y tolerancia se había ido al tacho de basura en un segundo. Pero ya era tarde. Ceres ya había brincado. «¡Oh, no! ¡Oye! ¡Detente! ¡Ceres!», gritaba Dairin como loca, pero ninguna de sus súplicas era escuchada. Obvio, nadie puede frenar en pleno salto. «¡Ceres! ¡Hay una persona abajo! ¡No la ataques! ¡Es Loven!». «¡No!». Loven solamente pudo gritar de susto al ver cómo Ceres y Dairin estaban a punto de caerle encima. 13,000 suscriptores y 2,000 likes, y les traigo la siguiente parte. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse. ¡Chau, chau!